Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la fibra alimentaria o fibra dietética. La fibra dietética o alimentaria son polímeros de carbohidratos provenientes de las plantas que resisten a la digestión y absorción en el intestino delgado, porque los mamíferos carecemos de las enzimas para digerirlas, pero que se puede fermentar en el intestino grueso. Esto se hace con distintos grados de eficiencia. La fibra soluble, como las pectinas, gomas y mucílagos, es fermentada mucho más que la fibra insoluble, como la celulosa y la hemicelulosa. Por otro lado, las ligninas, que son polifenoles, directamente no son alteradas por las enzimas microbianas y se eliminan en las heces sin modificarse. Fuentes importantes de fibra son las frutas, verduras, productos integrales, legumbres, granos o semillas y frutos secos. Los alimentos que contienen fibra contienen ambos tipos de fibra, soluble e insoluble, pero en distintas proporciones. Esta era la clasificación que se usaba antes, soluble e insoluble. Hoy en día se sabe que, dentro de la soluble, la fibra tiene distintos grados de viscosidad. Yo lo clasifiqué en 3 grados: viscosa, baja viscosidad y no viscosa, que es lo que vi en los artículos que investigué. Pero en realidad es una escala continua, con distintos niveles de viscosidad. Pero incluso olvidémonos de las de baja viscosidad y concentrémonos en la fibra soluble, viscosa y no viscosa. Esto a los efectos de presentar los beneficios que otorga la viscosidad. Y más adelante también veremos a la fibra insoluble. Se ilustran aquí algunos ejemplos de la fibra soluble en donde se destaca el cilio, que está subrayado en amarillo, por ser la única que logra los 3 efectos beneficiosos que vamos a ver a continuación. Veremos también qué implica que se fermenten o no. La fibra soluble viscosa, al entrar en contacto con agua, forma un gel que atrapa a las sales biliares o ácidos biliares, impidiendo que estos se reabsorban donde normalmente se reabsorben, que es en el íleon terminal, que si se ponen a pensar es una pequeña ventana en lo que es toda la longitud del intestino. Y por lo tanto, una vez que pasan este segmento, ya no se pueden reabsorber y se eliminan con las heces. Esto forza al hígado a sintetizar más sales biliares, que uno de sus constituyentes es el colesterol, y por lo tanto lo disminuye en sangre. En resumen, consumiendo este tipo de fibra, eliminamos colesterol en las heces. Un aspecto fundamental es consumir la fibra viscosa al momento de las comidas, porque son los productos de la digestión de los alimentos los que estimulan a la vesícula biliar a liberar su contenido. En otras palabras, a los efectos de reducir el colesterol, es en vano consumir la fibra entre comidas, donde prácticamente no hay bilis en el intestino. Estos geles que atrapan al colesterol también atrapan a la glucosa, atenuando el pico de glucosa en sangre que ocurre luego de una ingesta rica en esta. En el otro extremo, la fibra soluble no viscosa, así como la fibra insoluble, no forman geles y por lo tanto no sirven para estos dos fines. Aquí les dejo información adicional que está muy interesante, pero no la voy a leer ahora. Ya hablamos de 2 efectos que tiene la fibra soluble viscosa. Para que además presente un tercer efecto beneficioso importantísimo, que es el de ser laxante, debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe aumentar el contenido de agua en las heces y no debe fermentarse en el intestino grueso. Y de la fibra soluble, esto solo lo cumple el cilio. Los geles formados por el cilio no se fermentan y además no se deshidratan en su paso por el intestino grueso, manteniendo así a las heces más blandas. A medida que el contenido de agua en las heces disminuye, la viscosidad aumenta exponencialmente. Heces líquidas contienen 90% de agua, heces normales 75% y heces duras 72%. Este 18% de diferencia en el contenido de agua, de 90 a 72, representa un aumento en la viscosidad de 240 veces. Si será importante mantener a las heces húmedas. Y el efecto laxante no solo es importante para evitar la constipación, sino que también disminuye la presión a nivel intestinal, protegiendo contra la formación de divertículos. Fibra soluble no viscosa y fibra insoluble. La fibra soluble no viscosa no solo no disminuye el colesterol ni la glucosa en sangre por no formar geles, sino que por ser fermentable tampoco produce efecto laxante. Hay un estudio que demostró que la dextrina incluso puede causar constipación. La fibra insoluble no forma geles y por lo tanto no reduce el colesterol ni la glucosa, pero sin embargo sí es laxante, porque prácticamente no se fermenta, que es uno de los requisitos. Y si bien no retiene agua, irrita mecánicamente la mucosa intestinal, estimulando la secreción de agua y moco.
cumpliendo así el otro requisito, aumentar el contenido de agua en las heces. Algunos ejemplos de fibra insoluble son el salvado de trigo y los vegetales de hoja verde, por su alto contenido en celulosa y hemicelulosa, pero hay que tener cuidado que la molienda del salvado de trigo no sea muy chica, porque si no puede causar el efecto contrario, constipación. Otra precaución que hay que tener es que como irrita la fibra insoluble, no debe usarse en personas con colon irritable. Otros efectos destacables de la fibra es que generan saciedad por distender el estómago y enlentecer el vaciado gástrico, mantienen la integridad de la mucosa intestinal y protegen contra enfermedades inflamatorias intestinales y el cáncer. Esto último es porque la fibra es sustrato para la microbiota benéfica del intestino grueso, que la fermenta y forma ácidos grasos de cadena corta que son absorbidos en el colon. Estos son fuente de energía para los colonocitos y producen otros innumerables efectos beneficiosos. Para esto último entonces sí es importante que la fibra se fermente. Por lo tanto, consumamos fibras fermentables y no fermentables. Para ir terminando, los alimentos refinados o procesados, como los jugos sin pulpa, los panes y pastas blancos, son bajos en fibra. El proceso de refinación de las harinas elimina la capa exterior del grano, que es el salvado, reduciendo el contenido de fibra. La deficiencia de fibra en la dieta occidental explica por qué algunas enfermedades como el carcinoma del colon y la aterosclerosis son más prevalentes en estas sociedades. Como la fibra puede aumentar las flatulencias, su consumo debe incrementarse gradualmente. Acá les dejo algunos tips para aumentar el consumo de fibra de forma sencilla. Incluir semillas de chía o lino en el desayuno, merienda o alimentos caseros. Pueden ser enteras o molidas en casa. Además son altos en omega 3. Incluir salvado de avena o de trigo en el desayuno o merienda, que además son altos en proteínas. Cocinar con harinas integrales. Consumir licuados de frutas y licuados verdes. Y añadir suplementos de fibra soluble como el psyllium husk o goma guar. Aquí les dejo una receta deliciosa para que puedan ser felices y consumir mucha fibra. Y les dejo también una etiqueta con la información nutricional para que no se pongan nerviosos y tengan que ustedes sacar las cuentas. Y ustedes dirán, pero tiene bastantes calorías. No, señora, no tiene bastantes calorías. Si usted consume una dieta de 2000 calorías por día, es el equivalente a consumir 6 platos de estos prácticamente. Y la realidad es que poca gente encima come 2000 calorías hoy en día. Se está consumiendo 3000 o más aproximadamente. Que no está bien, estamos pasados. Pero no se ponga nerviosa entonces por un platito de avena. Y para terminar, ahora sí les dejo los requerimientos diarios de fibra según la National Academy of Medicine de Estados Unidos. Y muchas gracias por haber escuchado hasta acá.